hunde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Bueno, esos fueron los videos los dos primeros hechos por Olga del Observatorio Operacional de la Escuela de la América. Y bueno, saludos del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y del diputado Boris Barrera. El compañero van a poner ese lienzo que nos ha acompañado en varias movilizaciones, especialmente en el último tiempo de solidaridad con los inmigrantes, pero que también tiene otra demanda. Invitamos a pasar a nuestra querida compañera Alicia Lira, presidenta de la agrupación, y a Carlos Arrué. Un aplauso para nuestro invitado. Y como tal estoy en el Observatorio por el Cierre de la América junto a los compañeros que se movilizan. Esta actividad es organizada por el Observatorio del Cierre de la Escuela de la América y está integrada por la agrupación de familiares ejecutados políticos, Corporación T4 Comité Oscar Romero y Comunidad Ecuménica Martín Luther King. En América Latina, Estados Unidos y la OTAN se disputan el retorno a su hegemonía mundial en medio de otros países que luchan por ser libres y ejercen verdaderamente su derecho a determinación. Bueno, los panelistas, ustedes saben, son estos tres compañeros que nos acompañan. Estamos felices de tenerlos acá. Vamos a pedirle, el método es el siguiente: van a intervenir los compañeros los tres y después les vamos a dar la oportunidad a ustedes a que digan su nombre, por favor, a qué organización pertenece y hacer la pregunta. Por las condiciones de tiempo no podemos esperar que ustedes hagan comentarios o análisis de lo que vamos a plantear acá, solamente preguntas. Discúlpenos. Ahora, el compañero embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Alejandro Méndez, tiene que irse. Entonces, tiene poco tiempo con nosotros. Por lo tanto, le vamos a pedir que parta él. El tema, lo sabemos, es entre hegemonías y disidencias. América Latina en disputa. Tiene la palabra el compañero. Bien. Buenas noches, compañeros y compañeras. Agradecerle a Le Monde Diplomatique, a los organizadores, a Carlos y a Alicia, al compañero que nos acompañamos en estos foros tan importantes e interesantes, porque desnudan otras realidades que muchas veces no conocemos, y a veces cuando participamos en estos foros nos enriquecemos incluso con las preguntas, ¿no? Yo soy muy de armar agenda para los foros a partir de preguntas de foros anteriores que me permiten estructurar un discurso y tratar de transmitir esto. Bueno, comenzaría diciendo que debemos entender el asunto de la hegemonía a partir incluso de una estructura organizacional muy bien pensada, muy bien afinada, de 200, 300, 500 años, que se ha venido multiplicando y fortaleciéndose a medida que la modernidad va ocupando espacio en la vida de los pueblos, de las naciones, de los estados. Y hay términos o hay elementos que conforman o que dan forma a esa estructura, que se intercambian, se relacionan y son interdependientes unos a otros, porque cuando hablamos de capitalismo, acumulación de riqueza, globalización hegemónica, neoliberalismo, acumulación de ganancias, etc., estamos hablando entonces de un mismo contexto o de un mismo concepto del cual debemos partir. Y que esa estructura o superestructura tiene una definición hoy que está claramente determinada: un vértice superior donde están los Estados Unidos como potencia mandante, segundo, tercero y cuarto niveles, pero en el segundo nivel pudiéramos ubicar a las potencias europeas más Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Un tercer nivel, las potencias de segundo orden europea, España, Portugal, etcétera, las naciones con menos potencial incluso militar y económico,
Quizás en un quinto y sexto nivel estén los gobiernos y los estados, no los pueblos, no los países, no las naciones latinoamericanas, donde los gobiernos de conservadores tienen preeminencia ahora. Pudieran estar, yo los ubicaría en un quinto o sexto nivel de esa estructura, pero evidentemente es una estructura que nos indica que hay un potencial de dominio y subyugamiento sobre el resto de la estructura que se va ampliando a medida que se han ido incorporando ahora o tradicionalmente países como los nuestros. Que esta expresión de hegemónica tiene una tremenda variedad y una multiplicidad de factores que la identifican, y que gracias o a merced del poderío desarrollado por los Estados Unidos ha logrado conformar entonces esa estructura como la conocemos ahora. Por supuesto, es una estructura que deja ganadores y perdedores, que deja dominantes y dominados, que deja patronos universales, cual película de Hollywood, pero que es así. Que esta hegemonía se manifiesta sobre todo con mucha crudeza, con mucha crueldad, con mucho espíritu y ánimo de expoliación, sobre todo con los pueblos de los continentes subdesarrollados, como es la mayoría de Asia, y como es totalmente Latinoamérica, porque Asia por lo menos tiene potencias que han venido desarrollándose más o menos ligados al capitalismo global, pero el caso de Latinoamérica es diferente. Todos estamos en el mismo nivel, subyugados, sin posibilidades de desarrollo, con la entrega de nuestros recursos naturales y con unas élites locales que no dan pie ni dan posibilidad de que los pueblos puedan expresarse y que los pueblos puedan salir a flote, respirar y tratar de cambiar. Ya incluso en África como en Asia hay países que han dejado detrás o están dejando detrás el legado capitalista colonial, mientras tanto en Latinoamérica nos hemos quedado atrás. El continente más rico pero más desigual de este planeta. De modo que esta multiplicación de factores que inciden sobre asuntos vitales necesarios para la convivencia universal, eso está maltrecho. Hoy vemos que hay poca capacidad de reacción por parte de los factores antiimperialistas, anticapitalistas, antineoliberales, anticolonialistas, para madurar propuestas de confluir en la construcción de un gran frente universal que dé pie a eso, porque mientras estemos pensando que hacerlo por separado, fraccionados, cementados, dispersos, es muy difícil. Siempre hablamos del patio trasero. Deberíamos preguntarnos si no sería conveniente que seamos un patio trasero, porque un patio trasero enfrentando a la hegemonía capitalista del imperio norteamericano nos daría muchísima relevancia, incluso poder para detonar vías para confrontar al imperio norteamericano. El problema es que somos 33 patiecitos. Entonces, si fuéramos uno solo sería otra la historia. Podemos mencionar una gran diversidad de cómo se expresa esta hegemonía y sus efectos sobre los pueblos de los países del tercer mundo. Y en conjunto, esa multiplicidad que le da vitalidad al capitalismo como base fundamental del imperialismo, siendo que ambos conceptos se retroalimentan, se sostienen, se ven uno cara frente al otro, pero que indudablemente uno convive porque convive el otro. Así tenemos entonces ¿qué factores hegemónicos? Es muy difícil cuando uno hace un repaso, una lista de todos estos factores sobre los cuales el imperialismo capitalista globalizante hace uno un repaso sobre ello, no desechar la idea de Latinoamérica. Y cuando uno lo dice, ve dibujada a nuestro continente en este análisis. Así entonces, ¿cómo estamos? Hegemonía cultural por parte del imperio. Sí, evidentemente que la hegemonía cultural nos ha arrastrado a todos
aplicarnos a la idea de que el mundo occidental judío-cristiano no es posible sino con la base cultural que nos impone el imperio, desde la forma de vestir, de caminar, de expresarnos, de las películas, de las artes, de las bellas artes y las otras que según ese concepto no son bellas artes. Pero definitivamente la hegemonía cultural sí es un elemento, quizás el más importante y el más influyente, aspecto que le da origen a esta estructura. Segundo, la hegemonía nuclear. Vemos hoy como por fin a los Estados Unidos le surgen poderosos factores contrapuestos que no se los esperaban hace 15 o 20 años. Era impensable que hace 20 años el presidente de Norcorea fuera invitado a reunirse con Trump y que no haya tenido que ir a Washington, sino que él impuso la sede donde se iban a encontrar, primero en Singapur y después en Hanoi. Pero esto nos está diciendo que hay una verdad subyacente en esto. Cuando Estados Unidos acepta conversar, o cuando Trump acepta conversar con el presidente norcoreano, estamos viendo un cambio entonces en el mundo. Entonces, Estados Unidos no respeta hoy día, el imperialismo no respeta hoy en día a los países que no posean capacidad nuclear. Solo por eso. Y eso pasa con China, con Rusia, pasa con Norcorea y está ocurriendo ahora también con Irán. Y el mundo va a entrar ahorita otra vez ahora en una época de mucha dificultad, de mucho cuestionamiento hacia asuntos tan importantes como es la seguridad de todas nuestras naciones, todos los pueblos del mundo frente a una posible catástrofe nuclear iniciada por supuesto por los Estados Unidos, porque lo que sí podemos tener por seguro es que ni China, ni Rusia, ni India, ni Pakistán van a comenzar una guerra de este tipo. O sea, todos los países que tienen tecnología nuclear y la capacidad para fabricar bombas atómicas. De manera que hoy la hegemonía nuclear está en disputa, en plena disputa. Ya no hay un claro matiz de que Estados Unidos tenga las manos sobre los controles nucleares en el mundo. Esto es más peligroso. Bueno, yo creo que es más peligroso que los Estados Unidos con todo el poder cultural, político, económico y sobre todo el poder sobre detonar o no detonar el Armagedón es muy peligroso. Así que veamos, yo lo veo como positivo el hecho de que se está dando algún margen de equilibrio en el tema de la hegemonía nuclear. La hegemonía financiera también, pero la hegemonía financiera hoy, como estamos viendo con China, o sea, hace 5 años, que no es nada, era impensable esta confrontación donde un país, una potencia de segundo orden, pero en crecimiento y en desarrollo de toda su potencial como China, estuvieran roncándole al logro en su cueva. De manera que hoy la hegemonía financiera no está, sobre todo como lo que hemos visto con China en las últimas semanas, donde establece un nuevo parámetro para la valorización de su moneda a partir de pagar no solamente las importaciones energéticas, sino muchas de sus importaciones, pagarlas con yuan, y que los que paguen con yuanes van y cambian y transan por oro en la bolsa de Shanghái. Entonces, esto nos está indicando que en materia de hegemonía financiera el mundo está cambiando. Afortunadamente, para bien, diría yo, para bien, porque ya no es solamente el poder o el eje financiero que se emana del eje de la bolsa de Tokio, bolsa de Londres y bolsa de Nueva York, ya comienzan a tener contraposiciones. La otra es la hegemonía alimentaria, que por cierto estamos viendo en estos días, que también creo que ha sido un gran logro que tribunales, incluso en Estados Unidos, hayan condenado a Bayer Monsanto, porque esa asociación perversa, si uno se pone a ver, debe ser una de las asociaciones de grandes empresas más perversas que ha conocido la historia de la humanidad.
Monsanto enferma a la gente y Bayer trata de curarla. Entonces, ahí se establece. Hoy, o sea, hasta hace 2 años, 6 empresas en el mundo dominaban la tecnología de las semillas transgénicas. Hoy son 4 y el mundo está marchando lento. No hay conclusiones definitivas acerca de si los alimentos transgénicos o de origen transgénico perjudican la salud. Lo que sí está demostrado es que el uso del glifosato, el Roundup, etcétera, sí es cancerígeno. Dos sentencias contra Monsanto Bayer en apenas una semana por un total de $4.000 millones es porque tienen razón los institutos de investigación que han dicho. Pero aquí está peligrando la seguridad alimentaria del mundo si estas 4 empresas siguen en la marcha de la investigación tecnológica para al final, no sé, en el año 2050 o 2060, todo lo que la humanidad esté comiendo proviene de la tecnología desarrollada solo por 4 empresas en el mundo. O sea, la hegemonía alimentaria es otro peligro inmanente de este capitalismo terrible. La otra es la hegemonía farmacéutica. Yo se lo propongo porque a veces nosotros nos quedamos en las concepciones teóricas abarcantes, muy generales, pero no aterrizamos en cómo se manifiestan estos fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales y geopolíticos, sobre todo geopolíticos. Entonces, yo diría que esta biblioteca que está acá a la entrada, esta librería, agrega mucho valor al conocimiento porque uno se pasea por una cantidad de elementos que si uno se pone a ver y va a la raíz de los asuntos, uno encuentra que a veces el bosque no nos deja de ver al árbol, pero en esta situación del estudio de las hegemonías, cómo se manifiestan, hay que ver el árbol también, además del bosque. La otra es la hegemonía energética. Es bien sabido que Estados Unidos y Europa pretenden dominar no solamente las fuentes, sino las rutas de energía. Dado que el petróleo supuestamente se acaba, entonces quieren dominar lo que queda de petróleo para avanzar en sus negocios, seguir acumulando capital para la llegada del nuevo orden energético mundial, que no sabemos si va a ser con energías renovables, incluyendo la nuclear, porque como sabemos el avance de las energías renovables no ha ido como se esperaba hace 30 años que avanzaran. Ha ido avanzando, eso es cierto, pero no como para poner en peligro todavía la industria, la movilidad y la electricidad a partir de la energía fósil. Pero ahí tenemos un elemento fundamental y en este casualmente está incluido Venezuela en esta confrontación geopolítica que tiene en la energía también un elemento fundamental. La hegemonía por las rutas y pasos críticos. Está a punto de detonar un conflicto en el estrecho de Hormuz por Israel y Arabia Saudita, enfrentados geopolíticamente por razones incluso culturales y religiosas frente a Irán. Pero ya el mundo conoció qué pasó con la guerra de los 6 días y cuando el canal de Suez fue cerrado por Egipto, cuando hubo el embargo petrolero, etc. Pero también hay una lucha, sorda lucha, pero una lucha, en fin. Y lo que estamos viendo en la guerra de Arabia Saudita y otros países árabes contra Yemen es precisamente por intentar predominar sobre el paso del Al-Nahda. La otra es reciente, pero con una capacidad extraordinaria, superpotente, de ejercer influencia sobre el desempeño en materia de desarrollo, en materia de intercambio, en materia de conocimiento incluso, como es la hegemonía cibernética. Sabemos que eso está prácticamente concentrado en no más de 10 países. Afortunadamente China está allí, India está allí haciendo presencia. Ya no queda el desarrollo de la energía cibernética porque, como vimos cuando se inventa la computadora y cuando se inventa Internet, eso prácticamente fue monopolizado por el conocimiento y la tecnología norteamericana. Hoy en día no está ocurriendo lo mismo.
y queremos ver la tecnología 5G, que según dicen los expertos va a ser una revolución, al igual que lo fue en su momento el invento de la computadora o el arribo de internet. La tecnología 5G va a superar todos esos momentos históricos de importancia. Pero vemos como China y Estados Unidos están entrabados en una guerra por el ataque de Estados Unidos contra Huawei, etc. Bueno, ustedes acá saben la historia de Huawei, la ocurrida recientemente, ¿no? Pero la tecnología 5G se presenta como el gran acicate tecnológico que va a equilibrar la carga en la hegemonía cibernética en el mundo. Va a haber un espacio disputado entre China, o ya está disputado, entre China y los Estados Unidos. Otro factor geopolítico que Estados Unidos está, no hay duda, que es la geopolítica de la droga, por lo tanto nos llega también el asunto de la hegemonía de las drogas. Estados Unidos, por ejemplo, es capaz a 15.000 kilómetros de distancia de un centro de control de drones de ataque, es capaz de introducir un misil por una ventana de un humilde hogar allá en Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Afganistán, etc. Y asesinar a toda una familia. Fíjense hasta dónde llega el poder tecnológico. Pero Estados Unidos, curiosamente, con mucha tecnología y muchos radares y muchos aviones y satélites, es incapaz de detectar la droga que llega a los Estados Unidos, que sale de Colombia y que sale de Perú. Pero es incapaz de detectar también las armas que salen desde el mercado norteamericano, armas ilegales, armas no registradas, que los aviones van con droga y de regreso van con armas y municiones hacia Perú y hacia Colombia. Pero tampoco es capaz de detectar la movilización de sus propios billetes, porque cuando algún ciudadano acá en Santiago hace una transacción con un billete de $1 o de $100 en alguna casa de cambio, los Estados Unidos lo saben, pero Estados Unidos no se enteran cómo es que salen en paquetes recién impresos de la Reserva Federal, paquetes, miles de paquetes de dólares que son embarcados en un avión, que tampoco es detectado del avión, que sale de un aeropuerto, que tampoco se detecta el aeropuerto, que está en territorio norteamericano, para que ese dinero, al igual que las armas, lleguen a Colombia y a Perú. ¿Eso es por qué? Por el poder de las drogas. ¿Hay una geopolítica de la droga? Claro que hay una geopolítica de la droga. Si la droga no tuviera un efecto como tiene sobre la economía mundial, que la tiene, la humanidad no ha conocido los 3 mejores negocios, como son la energía, la droga y las armas. Si las drogas no estuvieran generándole ganancias al capitalismo, ya hubieran desaparecido. Porque hay un empeño en que las drogas, que haya más droga, que haya más tráfico de droga y que haya más enfermos con la droga, porque al fin y al cabo Bayer los va a curar a los enfermos. Y por último, la hegemonía comunicacional. Ahí sí tenemos un gravísimo problema, porque los medios de comunicación, como sabemos, acá ahora periodistas, investigadores, analistas, muy conocedores del tema de la hegemonía cultural, política, geopolítica, económica, financiera, que se maneja a partir de la hegemonía comunicacional. Así es que estos son elementos que creo que no debemos dejarlo de lado. Eso sí, en nuestro enfoque y en nuestros análisis, ir siempre más profundo al detalle. Hegemonía mundial, globalizante o globalizada, sí, pero ¿por qué? Y podemos seguir, a menos encontramos unas 30, 40, 50 o 50 factores unidos o que en conjunto le dan poder a ese triángulo, que arriba están los Estados Unidos y arriba y abajo están todos los otros poderes fácticos en los gobiernos y en los estados que se han subyugado o han decidido subyugarse. Y respecto a Latinoamérica, les repito, compañeros, no es para que seamos pesimistas, pero tal como van las cosas, ya nosotros vamos rumbo, se acaba UNASUR y se da paso entonces a un estadio donde prácticamente con la destrucción de UNASUR se acabó una esperanza que había de unidad en Latinoamérica, porque Estados Unidos siempre ha tenido históricamente 3 grandes temores. 1, el surgimiento de China, y ahí está. 2, la pérdida
del valor hegemónico del dólar en la economía mundial y ya se ven atisbos de que el mundo va hacia eso. No a que se acabe el dólar, pero sí a ir apartando el dólar hasta que se equilibre con otra cesta de moneda. Y el tercer gran temor de los Estados Unidos es precisamente la unidad latinoamericana. Si nosotros nos unimos, otra sería la historia en este continente. Real ante el dilema que vive Venezuela y que uno ve desde Chile, de que parece que Maduro quiere entregar, pero hay gente abajo que le dice no, porque estamos pensando en el bien del pueblo. Eso es lo que uno ve desde Chile, en la información que uno tiene. Como embajador de Venezuela, ¿qué ve de la solución de que esto se va a estirar y se va a estirar y se va a estirar? ¿O hay una solución negociada? Gracias. Gracias. ¿Cómo mira usted la reunión que se está realizando en Noruega? ¿Cree usted que podría aliviar las tensiones internas en su país? La reunión Noruega era ¿Cómo está la situación? Hay algo curioso, ¿no? Porque Guaidó dice que él envió a esas personas. Yo no sé si esas personas saldrán a desmentir eso, pero a mí en lo personal, claro, todavía no he escuchado, no he podido leer hoy algunos analistas en Venezuela que nos digan qué está ocurriendo. Pero es raro porque enviar a alguien a negociar, pero a la vez a alguien a ir al Comando Sur a hablar, no sé qué pistoladas hablar, entonces como que hay una seria contradicción allí. No sé, porque este tipo ha metido tantas mentiras que de repente mañana los que dicen que son sus representantes, pero sus representados en Noruega no han dicho que representan a Guaidó. Entonces todavía eso está por verse. Y es muy curioso, porque si algo no quieren los Estados Unidos son esas negociaciones. Algo deben estar tramando ya en Estados Unidos, en Washington, en la CIA, en el Departamento de Estado. Algo deben estar tramando para que esas negociaciones no se lleven a cabo. Por lo otro, bueno, uno siempre tiene que tener la esperanza de que sean negociaciones serias, y para que haya negociaciones serias tiene que haber gente seria. Y yo tengo mis dudas respecto a dos personajes allí, a Stalin González y a Martínez Mótola. Martínez Mótola fue un ministro de Carlos Andrés Pérez. Ya por ahí uno saca el pasajero, ¿no? Pero por supuesto que yo como venezolano tengo la esperanza de que se llegue a algo. No voy a tratar de ser, no voy a asomarme como pesimista, pero 2002, después del golpe que el presidente Chávez, el comandante, invitó al diálogo, efectivamente se estableció un espacio para el diálogo. Recordemos que estuvo César Gaviria, entonces secretario general de la OEA. A título personal, porque el presidente Chávez sí lo dio muy claro, la OEA no. Ahora, si usted quiere, señor secretario general de la OEA, venir, intermediar, hacer ese espacio como un facilitador, venga. Y de hecho, César Gaviria estuvo 3 o 4 meses en Caracas y se estaban conociendo esas conversaciones. Y había conversaciones, se estaban negociando términos para un entendimiento. De repente un día, en una sola noche, una bomba a la Agregaduría Cultural de España en Venezuela, y la misma noche una bomba al Consulado General de Colombia en Caracas. Chávez retrotrajo, suspendieron las negociaciones como por un mes y después volvieron a comenzar hasta que le pusieron una bomba al edificio donde se estaba celebrando. Afortunadamente lo hicieron a las 6 de la mañana, no había nadie, al edificio donde se estaban celebrando las conversaciones, las reuniones, y Chávez dijo, no más, así no. Y tiene razón Chávez, porque va a estar el gobierno de un país negociando mientras una banda, una caterva de terroristas lo tienen a bombazo limpio. Hoy, el que colocó las 3 bombas es protegido y ya tiene nacionalidad norteamericana y la green card y el pasaporte y todo lo que está. Hasta le cambiaron el nombre del tipo de apellido Colina. Ese fue un primer momento. El segundo momento lo vivimos el año pasado en República Dominicana. Todo estaba listo solamente para firmar y de repente Julio Borges, representante de la oposición, de la extrema derecha, dijo que no voy a firmar y se fue a una especie de un bar
de chicas y ahí tal, el tipo salió borracho a las 7 de la noche. Mientras tanto el expresidente Zapatero, el presidente Danilo Medina, el canciller Vargas de República Dominicana lo estaban esperando para que firmara. Dijo que no iba a firmar, recibió una llamada de Bogotá, justo y por casualidad ese día estaba Rex Tillerson en Bogotá, y fue quien lo llamó y le prohibió firmar. Pues entonces, por supuesto que el presidente Maduro, demócrata, tiene que abrir espacio para la negociación. Ahora, ¿quién está negociando por la oposición? ¿Quién está negociando? ¿En categoría de qué? ¿En función de quién? ¿Autorizado por quién? Porque mañana seguramente que sale María Corina Machado a decir que ella no, que Antonio Ledesma tampoco, etc. Entonces, ¿quién representa? ¿A quién representa ese trío de personajes políticos que están en Noruega? Ojalá salga algo de allí. Es muy relevante que Guaidó haya dicho que son sus representantes, que él los envió, pero es así, será así. Pero por un lado, repito, tratando de negociar, y por otro lado llamando a fuerzas militares para que vayan a invadir Venezuela, etc. Locura de ese tipo, ¿no? Entonces cuesta un poco entender al personaje dentro de su madeja mental que no deja mucho espacio para analizar y entender su conducta. Parece que respondió lo del grupo de contacto también. Queda claro, Raúl, ¿no? Usted nos habla de las personas que están negociando y los representantes. Me gustaría, por favor, si fuera preciso, negociar qué. Y el Ministerio de Comunicación confirmaron que efectivamente está la delegación venezolana de ministro Jorge Rodríguez y el gobernador Héctor Rodríguez, está en Oslo, pero hasta el momento no sabemos negociar qué, negociar para qué, negociar bajo qué términos, porque miren que es difícil para un gobierno asediado, para un Estado, para una nación, para un pueblo asediado, ir a negociar con quien te está asediando. Y encima de eso, con el historial que tenemos de los dos procesos anteriores, pues son prácticamente los mismos participantes. Entonces, yo no tengo respuesta todavía. Bueno, a medida que vayan pasando los días, quizás tengamos ya, entiendo que ayer y hoy son reuniones de acercamiento para decidir si se va a un proceso de negociación. Ojalá haya un proceso de negociación, pero ¿con qué garantías? El gobierno, por supuesto, va a exigir de entrada que negociar con bloqueo, con confiscaciones, con piratería bancaria contra los recursos de nosotros los venezolanos. Es bastante difícil hacer eso. Es prácticamente ir a negociar con una pistola en la cabeza. Por lo tanto, debemos esperar a ver qué ocurre en los próximos días. ¿Qué nos dice el gobierno y qué dice la oposición respecto a ese proceso? Que no se ha iniciado, lo que están es haciendo unas exploraciones a ver si es posible. Por supuesto que el presidente Maduro quien tiene el dilema de decidir negociar o no negociar es la oposición, no el presidente Maduro, no el gobierno. El presidente lo ha dicho siempre, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Gracias. Bueno, con el pueblo de Venezuela, que es el que más está sufriendo con toda esta sanción económica, con toda esta guerra que fue casi idéntica a lo que le hicieron a Salvador Allende, que no lo dejaron gobernar y bueno, generaron las condiciones para un golpe de Estado. Ojalá no pase eso en Venezuela y se pueda resolver. Hoy día policías se metieron a la embajada de Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos, detuvieron a unos activistas. Se está sobrepasando el límite del derecho internacional, de la ley internacional. Pregunta, ustedes como embajada han recibido presiones de la derecha y de qué forma podemos el pueblo chileno apoyar este proceso. Es obvio. El día que digamos que Estados Unidos respeta el derecho internacional, tenemos que asustarnos, tenemos que preocuparnos. No, yo en mi embajada lo de siempre, no, aquí hay varios compañeros que siempre, Alicia también nos acompañan mucho en cada vez que surge un héroe, porque en Venezuela el problema es que cada vez que surge un héroe de estos desadaptados en Venezuela, que María Corina Machado, que Leopoldo López, que la Maricori, la no sé tal, de una vez vienen grupos a molestar frente a la embajada, pero nunca ha ocurrido
nada más allá de lo que es las manifestaciones verbales de uno y otro grupo, pero siempre nos hemos sentido muy, pero muy acompañados por la solidaridad de todos. El derecho de vivir, poeta. Bueno, agradecemos al compañero su Que intervención. volver